En una primera etapa, hoy día, lo que vamos a hablar básicamente son de algunos signos y síntomas del aparato respiratorio. Pero para llegar allí, pues tenemos que tener algunos conceptos básicos, ¿no? Como ustedes saben, el curso que estamos empezando se llama Semiología y Propedéutica Médica, ¿sí? Entonces, a ver, quiero que alguno de ustedes me diga qué entiende por semiología. Es el estudio de los signos y síntomas que algún paciente pueda presentar. Muy bien, ¿no? Entonces, es una ciencia, ¿no? Que se encarga del estudio de los signos y los síntomas, ¿no? Y entonces ahí a ti mismo de repente puedes ayudarnos a decir qué es un signo y qué es un síntoma. Un signo es algo que nosotros como médicos podemos notar y un síntoma es aquello que el paciente refiere. Muy bien, ¿no? Entonces, un signo es lo objetivo, ¿no? Para que siempre se acuerden. Y O viene de ojo, ¿no? Ojo objetivo, o sea, lo que ustedes miran, lo que ustedes encuentran, ¿ya? Lo que buscan, ¿no? Objetivo. Y un síntoma es lo subjetivo, lo que el paciente nos dice, ¿sí? Lo que el paciente siente, que yo no lo puedo ver, ¿no? Que voy a esperar que el paciente me lo refiera. Entonces, lo objetivo y lo subjetivo, signo y síntoma. Muy bien, entonces, eh, un concepto de semiología es ese. Sin embargo, el curso dice semiología y propedéutica médica. ¿Alguien puede decirme qué es o qué entendemos por propedéutica médica? Es aquello que nos prepara para antes de la clínica. Sí, es un concepto, ¿no? Es a que el término propedéutica está en muchas áreas, ¿ya? En la ingeniería, en las ciencias sociales. Y en el caso de la medicina es un puente, se podría entender como un puente de preparación, de tal forma que yo puedo usar los conceptos de la semiología para aplicarlos, para darle un sentido práctico, ¿sí? Al curso. Y puede utilizar herramientas, ¿no? Audiovisuales, em, verbales, de maniobras. Es decir, es aquella que ya se va al plano práctico, ¿no? En el caso de la atención de pacientes, por ejemplo, ¿no? Porque la semiología por sí sola se quedaría pues fría, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Yo les digo que la tos es una manifestación de una broncoconstricción, por ejemplo, ¿no? Y que es un reflejo del paciente como un mecanismo de defensa, por decirlo así. Pero si yo esa tos no la llevo a un contexto clínico, no me va a servir de nada, ¿no? Finalmente, el objetivo de la semiología y de la medicina en general y de los médicos, ¿no? Es llegar a un diagnóstico correcto. Eso es lo fundamental. En los hospitales, cuando pasamos visita, decimos que no existen malos tratamientos, ¿no? Todos los tratamientos son buenos en la medida que tengan un bueno o mal diagnóstico, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos en que mi objetivo es hacer un diagnóstico adecuado, vamos a entender que la semiología es pues fundamental, ¿no? Y si lo unimos a la propedéutica, voy a tener un desarrollo más completo de mis habilidades como médico, ¿de acuerdo? Y esto pues nos trae al aparato respiratorio a poder entenderlo de alguna manera. Y podemos hablar de algún caso clínico, ¿no? Para poder identificar algunos signos y síntomas, o de repente algunos que están por allí camuflados que yo los puedo investigar, ¿no? Fíjense, un paciente varón de 48 años, es un paciente joven, ¿no? Con tiempo de enfermedad de 5 días, nos presenta tos con esputo purulento, fiebre, taquicardia, dolor torácico, disnea. El paciente lo vemos en mal estado general y además es un paciente que tiene una enfermedad de VIH. Entonces, de repente hasta podemos ampliar la historia porque es un resumen muy corto, ¿no? Pero a ver, ¿quién me puede decir en esto que vemos
un síntoma? El Mal dolor. Ya muy bien, el dolor torácico. Otro síntoma. Fiebre. La fiebre, sí, la fiebre al comienzo como sensación de alza térmica es un síntoma, pero cuando ya la identificamos como fiebre, la estamos nosotros viendo, es un signo, ¿ok? El Un mal signo estado vital, general. ¿no? El mal estado general, el paciente puede decir, no me siento mal, pero tú también lo puedes ver en mal estado, ¿no? Entonces puede ser un síntoma, un signo, dependiendo de cómo se dé esa manifestación. ¿La disnea qué es? ¿La disnea es un signo o un síntoma? Un Síntoma. signo. Síntoma. Ya, No, entonces síntoma. yo les voy a decir qué es, ¿no? Para entender entonces a qué quería llegar. Para nosotros entender y poder identificar un signo o un síntoma, tengo que saber el concepto de esa palabra o de ese signo o síntoma, ¿sí? ¿Qué es disnea? Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, ¿qué es? ¿Es un signo o un síntoma? Síntoma. Muy Síntoma. bien, es un síntoma, ¿no? Porque el paciente me va a decir, doctor, me falta aire, me agito, ¿sí? Pero ¿cuál sería la traducción a signo de la disnea? Es la taquipnea. Taquipnea es cuando yo veo a un paciente y lo veo agitado. Yo no voy a decir el paciente tiene disnea, no, sino digo el paciente está taquipneico o tiene taquipnea, ¿sí? Que no es más que un aumento en la frecuencia respiratoria, que es normalmente de 12 a 20 por minuto, y el paciente lo encuentro con 30 respiraciones por minuto. Está taquipneico, ¿ok? El dolor torácico, y aquí es un tema muy amplio, el dolor, ¿no? El dolor es un síntoma, definitivamente. Puede haber pacientes que ustedes los van a ver sin alguna alteración, sin embargo están con dolor, ¿no? El dolor, cuando nosotros lo encontremos, y en cualquier lugar del cuerpo, nosotros tenemos que tipificarlo. Y hay un acrónimo que es el ALICIE. La A de aparición, la L de localización, la I de intensidad, la C de característica, la otra I de irradiación y la última E de evolución. Entonces yo puedo eh, mejorar mi diagnóstico de ese dolor, ¿no? Cómo fue su aparición, dónde está localizado, ¿sí? ¿Qué intensidad tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Dónde se irradia? ¿Cómo es la evolución? Son las características del dolor que ustedes siempre deben describirlas en semiología cuando lo encontremos o cuando el paciente nos diga que le duele algo. En este paciente, dolor torácico. Entonces yo no me voy a quedar ahí nomás, ¿no? Yo no voy a poner en la historia paciente con dolor torácico. No, pues tengo que decir cómo es la aparición, dónde está localizado, etcétera, etcétera. La licia, ¿sí? Y también nos dice en el caso que tiene tos, ¿no? Si el paciente tose, tú lo vas a ver. Es un signo, ¿no? De tos. La fiebre, ya hemos dicho, un síntoma, un signo, ¿no? Entonces, de este pequeño casito se pueden desprender muchos conceptos, ¿no? Que pueden llevarnos a pensar que este paciente, ¿dónde está su problema? ¿En el aparato digestivo? ¿En el sistema nervioso? ¿O en el aparato respiratorio? ¿De qué sistema son estos signos y síntomas? Respiratorio. Aparato respiratorio. Respiratorio, ¿no? Entonces, lo primero que entonces que estamos aprendiendo como perla es de identificar de dónde son los signos y síntomas que presenta el paciente. Si yo les digo, el paciente está con diarrea, vomita, ¿sí? Y tiene fiebre, ¿de dónde serán esos signos y síntomas? ¿Del aparato? Digestivo. Muy bien, ¿ya? Entonces, en un primer momento, nosotros vamos a aprender a identificar de qué aparato, de qué sistema son los signos y síntomas que estamos viendo en ese paciente,
¿de acuerdo? No va a ser pues lo mismo este caso que estamos viendo con el otro que tenía diarreas y vómitos, ¿no? ¿Puede haber combinación? Claro, puede haber combinación, ¿no? Pero para cuestiones de aprendizaje vamos a enfocarnos en los signos y síntomas del aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí ya sabemos que es un signo, ya sabemos que es un síntoma, pero aquí surge la primera tarea, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Que vamos a escribir y con sus conceptos, ¿no? ¿Qué significan? ¿Qué son? 10 signos y 10 síntomas del aparato respiratorio. 10 signos y 10 síntomas del aparato respiratorio. ¿Sí? Y me lo van a enviar a mi correo. Esto tenemos de tarea hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Ya? Es algo muy sencillo, ¿no? En realidad. Pero yo no quiero que hagan control C, control V, pues. El objetivo es que aprendamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de lo que ustedes me envíen, yo les voy a preguntar. Entonces no tiene sentido que ustedes me digan hemoptisis. Yo le pregunto, ¿qué es hemoptisis? Y no me saben responder. ¿Ya? Entonces, si entendemos los conceptos, fácilmente vamos a poder identificar que ese síntoma o ese signo son pues del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, 10 signos y 10 síntomas con sus conceptos de cada uno y me lo van a enviar a mi correo hasta mañana. Al final les doy mi correo, ¿sí? Bien. Entonces, podemos entender que los signos y síntomas del aparato respiratorio son múltiples, pueden combinarse unos con otros y tal vez sean de los más comunes, ¿no? Nosotros, un paciente en emergencia, pues la mayoría llega con problemas del aparato respiratorio, ¿no? Personas mayores, niños, ¿sí? Y que pueden tener signos y síntomas que son fácilmente identificables. Sin embargo, hay otros que no, que pueden combinarse, ¿no? Con otros problemas, ¿no? Un paciente diabético, hipertenso, puede camuflarse, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de esos casos. Vamos a enfocarnos, como les decía, en pacientes como el que de esta radiografía, ¿no? Fíjense cómo este paciente tiene una opacidad en el pulmón derecho y es una neumonía del lóbulo medio, ¿no? De los problemas más comunes, severos, ¿no? Pues una neumonía y es algo serio, ¿no? Más aún en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Donde todo es coronavirus, todo es COVID-19, ¿no? Pero no vamos a hablar de COVID, obviamente, pero sí en este caso, fíjense esa opacidad que tiene en el pulmón derecho, donde es grosera, ¿no? Y este paciente está cursando pues con una neumonía, ¿no? Una neumonía del... ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3 lóbulos. Muy bien, ¿no? Y el izquierdo tiene 2. Entonces, este paciente tiene una neumonía de todo el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esta imagen, ya es porque llegamos pues a entender, ¿no? Todos los signos, los síntomas, el examen físico, como que nos vamos al otro extremo, ¿no? Pero nos va a servir para poder entender las características de los signos y los síntomas del paciente con una neumonía, ¿no? Como este caso. Este paciente, por ejemplo, yo puedo encontrar que tiene como síntoma disnea, que tiene como signo cianosis, que tiene como signo crepitantes en el pulmón derecho, ¿sí? Que tiene como síntoma sensación de alza térmica, ¿no? Y puedo seguir enumerando. Entonces, miren cómo mi semiología me va a servir desde el inicio que hago mi historia clínica, pero también a poder ir de adelante hacia atrás cuando ya veo esta imagen como es una radiografía, ¿no? O una tomografía de pulmones, ¿no? Y eso está pasando en el COVID. En el COVID nosotros ya no usamos estetoscopio. En los pacientes hospitalizados, ¿no? Vemos imágenes
Y ahí uno se acuerda, mi semiología, ¿no? Si veía esa imagen, ¿qué es lo que veo, ¿no? Qué es lo que qué es lo que puede tener ese paciente, ¿no? Y veo mi saturación de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, la semiología del aparato respiratorio, pues va a tener que ver mucho con cómo se presente ese paciente, ¿sí? ¿Qué características tiene en la historia clínica, ¿no? En mi examen. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en ese paciente? ¿Cómo empezó su enfermedad, ¿no? Puedo yo preguntarle, ¿no? En mi historia clínica, ¿desde cuándo está enfermo? ¿Cuánto tiempo? No es lo mismo un día, 5 días, 7 días, una semana, un mes, ¿no? No es lo mismo que el paciente sea un niño, sea un joven, un adulto mayor, ¿no? Un paciente de tercera edad, ¿no? Probablemente eso me va a hacer variar. Entonces, mis signos y síntomas van a tener factores alrededor de ellos que lo van a hacer en cierta medida de menor o mayor gravedad en su presentación, ¿no? Por ejemplo, tienes un paciente de 20 años con neumonía. Probablemente lo voy a encontrar agitado, febril, pero no se le va a ver tan mal, ¿no? Pero imagínense esa misma neumonía en un paciente de 80 años. ¿Me entienden ahora? Entonces, no es un truco, es una estrategia de aprendizaje. Es que yo debo poner mi estudio en contexto clínico. Ya desde ahora, ustedes ya tienen que ponerse en un contexto clínico, ¿sí? Y entender que en medicina nada es absoluto, todo es relativo. Entender que un paciente jamás va a ser igual a otro, ¿sí? De tal forma que lo que yo estudie o aprenda lo tengo que aplicar de todas maneras en mi práctica, ¿no? Tal vez sea una desventaja el no es que estemos ahora frente a un paciente, ¿no? Y poder conversar con él. Sin embargo, con esta presentación de caso clínico como lo que estamos haciendo, podemos ponernos en ese contexto, ¿no? Puedo ponerme en ese contexto, ¿sí? Si yo les digo que este paciente de la radiografía tiene 20 años, ustedes están imaginando un paciente que probablemente, como les decía, tenga algunas características más hacia lo bueno, ¿no? Como que lo veo y va a recuperarse ese paciente. Sin embargo, si yo les digo, ese paciente tiene 90 años, ya ustedes van a imaginarse un paciente posiblemente en un estado de mayor gravedad, ¿no? Entonces, tenemos que usar mucho el ponernos en contexto de lo que estamos viendo, de lo que estamos realizando, ¿ya? Como nosotros vamos a aprender los signos, los síntomas del aparato respiratorio, también vamos a poder aprender, porque ahora estamos haciendo una visión general de lo que vamos a hablar, ahí vamos a aprender cómo se examina el aparato respiratorio, ¿no? ¿Cómo es que yo llego ya a encontrar situaciones en el paciente que me lleven al diagnóstico, ¿no? Y todo está sistematizado. En medicina, nada debe ser desordenado y ustedes deben aprender desde ahora hasta viejos, ¿no? No, yo ya soy traumatólogo, no me interesa el pulmón. No, ¿sí? Quiero que ustedes, o mi objetivo que aprendan esta noche, es que la semiología no solo los va a llevar a que sean médicos más seguros, tengan la especialidad que tengan, le van a transmitir esa seguridad al paciente y además podrían identificar problemas del aparato respiratorio que sin ustedes ser pues intensivistas eh, van a poder hacerlo, ¿no? Y poder de repente empezar con una alerta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué les digo siempre por ejemplo? Una perla, ¿no? Cuando una persona puede dar un ejemplo de algo, es porque lo entiende o lo entendió, ¿sí? O lo puede explicar. Pero si ustedes no me pueden dar un ejemplo de algo, o no podemos dar un ejemplo de algo, es porque no tengo idea de qué estoy hablando, ¿no? O no lo entendí.
Si eso sucede, pregunten a alguien mayor, a su residente, a su interno cuando estemos en el hospital, o a un asistente, o a mí, o a quien tengan más cerca, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, ustedes cada vez que escuchen algo digan o tengan un concepto, ¿puedo dar un ejemplo de esto? Si la respuesta es sí, es porque ya lo entendí, ¿ya? El orden para el examen del aparato respiratorio es inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿ya? Entonces, de hecho que el estetoscopio y la virtualidad, pues, se complica, ¿no? Se complica porque uno siempre que va al hospital quiere auscultar los pulmones, ¿no? Evaluar, tocar, ¿sí? Pero como les decía, podemos poner en contexto clínico, podemos ponernos en un contexto clínico. La historia del paciente es lo más importante, es más importante que un examen de laboratorio, una tomografía, una resonancia. Quiero que tengan este otro concepto en sus cabezas, ¿ya? La historia clínica es lo más importante, no al revés. No que lleguen ustedes y yo quiero ver la tomografía primero y ni siquiera hablaron con el paciente. Traten de no hacerlo, que se les haga costumbre. Primero, vayan donde el paciente. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? Filiación, ¿no? Tiempo de enfermedad, anamnesis, historia de la enfermedad, ¿sí? Seguir ese proceso de historia clínica. ¿De acuerdo? Tengan la especialidad que tengan. Así van a lograr el éxito en su diagnóstico correcto. Vamos a hablar ahora, para llegar hasta aquí, de la inspección, ¿sí? La inspección tiene que ver con el uso del sentido de la vista principalmente, ¿no? Nuestros ojos, observar la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos, ¿no? El aparato respiratorio, que está formado netamente con los pulmones, está inmerso en una caja torácica, ¿no? En nuestro tórax, protegido allí. Es así que yo veo el tórax, yo no veo los pulmones, ¿no? Yo no veo el pulmón, yo no puedo tocar los pulmones directamente, ¿no? Por eso se habla del estudio en la inspección de un tórax estático y un tórax dinámico. ¿Qué es un tórax estático? ¿A qué se refiere? Es la evaluación de los tipos de tórax, ¿sí? ¿Qué tipos de tórax hay? Ahora vamos a verlo. O si hay abovedamientos, o sea, abovedamientos son como hinchazones que puede haber en el tórax, o retracciones, huecos que hay en el tórax. O ver el tórax dinámico, donde está inmerso el tipo respiratorio, la frecuencia respiratoria, la amplitud, el ritmo, los signos de dificultad respiratoria que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces, tanto el tórax estático como dinámico nos va a dar una visión panorámica de lo que está sucediendo con ese paciente, ¿no? Es más, fíjense, la taquipnia es de los signos, junto con la disnea como síntoma, lógicamente, es de los peores en cuanto a pronóstico. Pero doctor, pónganos un ejemplo. Miren, si ustedes vamos al hospital y hay 3 pacientes y a uno lo ven agitado, sudando, con una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, al otro que está a su lado lo ves pálido, piel y mucosas, ojos pálidos, y al otro lo ves amarillo, ictérico, como un patito, ¿sí? Los 3 tienen un problema. Pero ¿a quién atenderían primero ustedes? ¿Están ahí? Ya se Doctora, durmieron. primer paciente. El primero, Al taquipneico, ¿ya? Al taquipneico. Siempre, siempre el proceso respiratorio va a jalar a una tensión inicial. Bueno, lógicamente, si lo ves sin un brazo, bueno, tendrás que atenderlo primero ahora si está desangrando, pero ese pálido probablemente sea crónico y ese ictérico también, ¿no?
El agitado, cuidado, ustedes se dan la vuelta, lo ven y ya hizo paro respiratorio y se murió. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El tórax normal, vamos a ver anatomía, tiene un diámetro anteroposterior que es menor que el transversal, una relación de 1 a 2 más o menos, ¿no? Tiene que ser simétrico, no van a encontrar un tórax de un lado hinchado, del otro lado deprimido. No debe haber eso, ¿sí? Sin embargo, hay situaciones como estados nutricionales o estados cianóticos, que es una coloración azulada de la piel por falta de oxígeno, o que el paciente use músculos accesorios o es que esté en posiciones antálgicas. Antálgicas quiere decir que es una posición en la cual el paciente siente menos dolor, ¿no? Y se ubica en esa posición. El tórax estático, como dijimos, una evaluación de la piel, ¿no? Hay que ver cualquier alteración que se presente allí en las partes blandas, ¿no? Por ejemplo, en esa imagen ustedes ven unas lesiones que si la ampliamos son vesículas, como bolitas de agua, ¿no? Y que el paciente refiere dolor intenso. Lógicamente, si ustedes nunca han visto eso o nunca les han dicho, pues no lo van a sospechar, ¿no? Pero este paciente tiene un herpes zóster, que es una infección por el virus varicela zóster, que genera mucho dolor y un cuadro como el que vemos en la imagen, ¿no? Pueden haber deformaciones congénitas o adquiridas y fíjense cómo tenemos un tórax paralítico en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, o un pectum excavatum cuando el paciente tiene como un hueco en la parte central del tórax, de tipo congénito, ¿no? Pectum excavatum, también llamado del zapatero. El zapatero se pone el zapato en el pecho y con el tiempo podría generarse esta alteración, ¿no? O el pectum carinatum, también llamado en pecho de paloma o en quilla, ¿no? También de carácter congénito, o el tórax enfisematoso, un tórax en tonel, en el caso del paciente fumador fuerte, ¿no? Fumador pesado, que se produce justamente por un incremento en la retención de aire adentro de ese tórax y genera un tórax como un tonel, ¿no? El tórax raquítico, pacientes con raquitismo, ¿no? Sobre todo en niños con alguna alteración nutricional importante, ¿no? Es así que puedo encontrar diversos tipos de tórax, como esta deformación donde esta paciente presenta cifosis y escoliosis, ¿no? Un tórax cifoescoliótico. Podemos ver abovedamientos, es decir, distensiones de la cavidad, en el caso de un derrame pleural, un tumor, ¿no? Podemos ver retracciones, fibrosis pulmonar que retrae, ¿no? Contrae la caja torácica. Y eso fue en el caso del tórax estático. ¿Y qué pasa en el tórax dinámico? Vamos a evaluar que los movimientos, ¿no? Del tórax con la respiración. La respiración normal entonces es en un paciente de 12 a 20 respiraciones por minuto. Debe ser regular, tranquila, sin esfuerzo, ¿no? Normalmente nosotros respiramos en cada inspiración y expiración alrededor de 500 mililitros. Eso se llama volumen corriente o volumen tidal. Espero que se acuerden de fisiología respiratoria, ¿no? Que ustedes ya han hecho eso. Asimismo, podemos ver el tipo respiratorio, ¿no? Se dice que en una mujer es costal superior y en un hombre costo abdominal y más abdominal en el niño. Podemos ver la frecuencia, como habíamos hablado, ¿no? Taquipnia, más de 20 respiraciones y bradipnia, menos de 12. Podemos evaluar la amplitud, el ritmo respiratorio. Y aquí suelen ser preguntas de examen, ¿no? Tenemos el ritmo de Cheyne-Stokes, el ritmo del Biot y el de Kussmaul. Esta noche quiero que se acuerden este último, Kussmaul. Son inspiraciones ruidosas, ascendentes, con una pausa, con una expiración corta y quejumbrosa, ¿no? Como ven en ese gráfico. Y esto es típico o se llama por muchos la respiración de tipo acidótico, ¿ya? Cuando hay acidosis en la sangre. Si se acuerdan de fisiología, la acidosis tiene que ver con el pH, ¿no? ¿Cuándo se habla de acidosis, chicos, en sangre?
Cuando el pH está disminuido. Muy bien, menos de 7.36 de pH. ¿Ya? Eso es fisiología, ¿no? Y bioquímica también. Entonces, no se olviden, respiración de Kussmaul. Y finalmente puedo encontrar signos de dificultad, pues, ¿no? Aleteo nasal, tiraje de músculos, uso de músculos accesorios, ¿no? Entonces, todo esto puede hacerme acercar mejor al panorama y solo estoy en inspección, ¿no? Imagínense, estoy en inspección nada más. Y esta inspección es fundamental en el inicio del examen del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Esta noche vamos a hacer hasta ahí lo que es inspección. ¿Por qué? Porque mucho quiero que me recuerden lo del tema de los signos y los síntomas, ¿ya? Para poder entrar ya a conceptos más amplios que son de examen físico, ¿no? Lo que es la palpación, la percusión y finalmente la auscultación. Me van a hacer entonces, les voy a enviar a su delegada mi correo y también en la presentación para que la puedan leer completa, ¿ya? Y tenemos hasta mañana a las 12 de la noche para enviarme 10 signos y 10 síntomas del aparato respiratorio, ¿sí? Mañana entonces nos vamos a encontrar a las 9:30, ¿sí? 9:30, ¿no?